La práctica del pastoreo racional Guasán tiene toda una serie de fundamentos, pero el primero de ellos está en una buena planificación del pastoreo. Comúnmente nosotros en la práctica convencional lo que hacemos es ir dividiendo la finca a nuestro gusto, a nuestro acomodo también, tratando de llevar como las formas del terreno y en fin, pero no hay un orden respecto de las divisiones. En lo convencional cada quien hace divisiones como quiere, independientemente de qué formas y tamaños tengan los potreros, ¿sí? En el pastoreo racional Guasán no funciona así. En el pastoreo racional Guasán hay que planificar el trabajo que se va a hacer para no improvisar, sino para tratar de tener el control sobre todos los factores posibles, de forma tal que no violentemos a la naturaleza, sino que podamos ser amigables con ella y aprovechar los recursos sin desgastarlos, sino todo lo contrario, tratar de aprovechar esos recursos pero que haya un retorno. Por eso en el pastoreo racional Guasán se anula el uso de la maquinaria para arar los suelos, por eso en el pastoreo racional Guasán se anula el uso de fertilizantes químicos y otra serie de cosas que contaminan o agreden a la naturaleza. Con las divisiones que ya la finca tiene, comenzamos a elaborar un esquema de divisiones de potreros que se ajuste, como lo podemos más o menos ver acá en este sector de la finca, a lo que se quiere llegar con el pastoreo racional Guasán. El propósito siempre va a ser el mismo: manejar tiempos de ocupación por potrero de un día, idealmente, máximo 3, pero aclarando que esos 3 días no se pastorean con el mismo grupo de animales, pero idealmente un solo día para que la pastura pueda desarrollarse, basados en la observación de que el rebrote de una pastura comienza inmediatamente el ganado la cosecha. Es decir, si el animal viene y corta, es como cuando uno se causa una herida en la piel, que el cuerpo inmediatamente crea el mecanismo necesario para reparar esa herida. Lo mismo le pasa a la pastura, es inmediato el efecto fisiológico de quererse reparar a sí misma, y eso es lo que nosotros conocemos como el rebrote. Entonces, basados en eso es que Guasán nos propone, con lo que él establece su ley del reposo, poder permitirle a la planta tener un desarrollo sin que haya un segundo o tercer consumo en el mismo sitio. Claro, eso de todas maneras no va a ser posible porque necesitamos que el animal llegue hasta lo más profundo de la planta, dejándola con un nivel de rebrote muy bajo, o con un nivel de reserva mejor que rebrote, es un nivel de reserva muy bajo de la planta, de modo que ella pueda hacer un uso de los nutrientes que hay en la raíz y así poder expresar el rebrote necesario a partir de esas reservas nutricionales. Esa planificación entonces que hacemos nosotros a partir de ese primer mapa de la finca nos permite obtener el número de potreros necesario para garantizar que los tiempos de ocupación van a ser tan cortos como un día y los de reposo van a ser tan largos como sea suficiente para que la planta pueda llegar a un nivel de crecimiento en el cual, cuando el ganado vuelva a consumirla, ya haya acumulado los nutrientes necesarios para que el animal satisfaga su demanda nutricional. Y entramos a otros conceptos del pastoreo racional Guasán que se llaman el punto óptimo de reposo, ¿sí? Y el pastoreo en el punto óptimo de reposo. Esas son dos principios fundamentales que se tienen que lograr en todo manejo de pastoreo racional Guasán. Entonces, en esta ganadería, por ejemplo, donde hoy estamos haciendo la aplicación de estos conceptos, llegamos a calcular un número mínimo de potreros de 48
para las 3,5 hectáreas que estamos afectando en principio con pastoreo racional Boazán, y donde de antemano podemos adelantar que estamos manejando una carga superior a 6 unidades gran ganado por hectárea. Es decir, que tenemos aquí más o menos unas 22 o 23 cabezas con diferentes pesos, lógicamente, pero que nos llevan a esa carga por unidad de superficie. En esos 48 potreros tratamos de garantizar que el animal, con tiempos de ocupación de un día y habiendo recorrido todos los potreros de la finca, a los 47 días que retorne al primer potrero, ya se haya cumplido el punto óptimo de reposo. Ese punto óptimo de reposo, simplemente, como les decía ahorita, medio les mencioné, es el punto de desarrollo de la planta, donde ya se ha llegado al mejor estado de nutrición que pueda ofrecer esa planta. Si nos pasamos de esos días de reposo, lo que viene es un proceso de maduración y lignificación, donde sus primeras expresiones están en la parte más baja del tallo y de las hojas basales, es decir, las que están más cercanas al suelo, que se comienzan a poner amarillas y empiezan como a secarse también. Eso es una expresión de la lignificación y nos está diciendo que ya nos estamos comenzando a pasar del punto óptimo de reposo. Es decir, que el animal siempre debe consumir en verde. Eso podemos prácticamente ya definirlo. Eso más o menos acá lo tenemos definido que puede suceder entre 40 y 50 días. No siempre va a suceder en la misma época. Por eso el pastoreo racional Boazán, además de planificar el número de divisiones mínimas, que en este caso serían 48 para 3,5 hectáreas, y hago mucho énfasis en el área siempre porque no se puede replicar el modelo exactamente igual. Cada finca, según su área y según sus factores de influencia, tiene que construir un diseño que se ajuste. De hecho, tengo que advertir también que esos 48 potreros que tenemos acá no son suficientes para garantizar que si viene un verano fuerte, no nos vayamos a sentir apretados en disponibilidad de forraje, porque aún con el pastoreo racional Boazán la producción de forraje también disminuye. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar un poco más el número de potreros, que para eso tenemos disponibles 1,5 hectáreas más, tratando de completar al menos unos 70 potreros como mínimo, de forma tal que en el pastoreo racional Boazán que estamos implementando acá, tanto en verano como en épocas frescas de lluvia, podamos garantizar que al retorno el ganado siempre va a disponer de pasto en el potrero que está ingresando. Entonces, ahí vienen varias cosas. La primera es que teniendo 70 potreros en una época lluviosa, nos va a sobrar pasto. Y esa es otra de las cosas benéficas que tiene el pastoreo racional Boazán. Comúnmente los ganaderos en trópicos sufrimos, porque llegado el invierno nos quedamos sin pasto. La idea de tener pastoreo racional Boazán es que si llega el verano, llegado el verano nos quedamos sin pasto. Ahora, la idea es que llegado el verano con pastoreo racional Boazán no nos quedemos sin pasto, ¿sí? Y esa es una garantía. Entonces el sobrante que se produce en las épocas lluviosas, lo que hacemos es guardarlo para que en caso de que yo necesite utilizar un pasto que no me alcanzó, que no me fue suficiente en la época de verano, lo podamos compensar con ese excedente que se produjo en las épocas lluviosas, y así yo pueda manejar cargas estables en vez de tener que salir desesperado a vender el ganado que tengo porque no me alcanza el pasto para sostenerlo. Ese es uno de los propósitos fundamentales también del PRB, siglas del pastoreo racional Boazán. Lo otro es que para poder yo siempre garantizar que el ganado llegue al potrero que está en el punto óptimo de reposo, hay dos cosas que tengo que hacer. La primera es saltar entre potreros, ¿sí? Es decir, el ganado no puede seguir un orden de pastoreo como comúnmente lo hacemos en las fincas ganaderas. Yo no puedo pasar de este potrero al que sigue, y de ahí al que sigue, y de ahí al que sigue, y llevar ese orden y regresar acá en 45 días. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque cada día es diferente en la finca y cada día marca un nivel de desarrollo diferente en cada potrero. Entonces es posible que haya días en que el punto óptimo de reposo se me dio en 2 o 3 potreros más adelante. Luego yo tengo que saltar hasta ese tercer potrero y regresarme si el punto óptimo de reposo del día siguiente está 2 potreros más atrás.
Y a eso le llamamos nosotros el arte de saber saltar del pastoreo racional Boissin. Así como a la compensación de los excedentes producidos en lluvia, ofrecerlos en el verano, le llamamos la fluctuación la compensación, perdón, de las fluctuaciones estacionales. Entonces, esas son las dos cosas que tengo que hacer. Y obligado por ese manejo que vamos a implementar, tenemos que crear un sistema viario, es decir, unos caminos entre potreros que me permitan a mí de cada potrero salir al camino y por ese camino llegar al potrero que yo necesite pastorear, así tenga que saltarme y luego regresarme. Pero nunca va a suceder, como a veces lo plantean algunos ganaderos, que si yo estoy hoy en este potrero, tenga que saltar al último por allá 1 kilómetro y luego regresarme el mismo kilómetro para pastorear el que sigue. Eso nunca va a pasar, porque de todas formas el pastoreo empieza a establecer un orden de recuperación y siempre en menos de 100 metros cuadrados a la redonda, en 100 metros lineales, perdón, vamos a encontrar el potrero que necesitamos pastorear. Es decir, rápidamente yo ubico el potrero al que tengo que saltar en los siguientes días, mejor dicho. Y aclaramos también que ese sistema de vías es pastoreable. Si yo no lo sé manejar, seguramente el sistema de vías se me deteriora y yo no puedo hacer nada ahí. Pero vamos a ver en esta finca que en las vías crece pasto y ese pasto se pastorea en la medida que sea posible. Lógicamente hay algunos sectores donde no sucede eso, por ejemplo en el fondo, que es por donde el ganado debe transitar, pues esa es la entrada de la finca al mismo tiempo, entonces está empedrada y todo para poder garantizar que por ahí entren los vehículos. Entonces, por ejemplo, ahí en ese sectorcito no sucede. Pero vamos a mirar en el recorrido otros lugares donde sí sucede y vamos a poder ver que el ganado tiene oportunidad de salir a pastorear. Esos son principios básicos del pastoreo racional Boissin. Rápidamente vimos aquí en estos 20 o 22 minutos de recorrido que hemos hecho en la historia, y en adelante lo que vamos a hacer es enfocarnos en cada aspecto del pastoreo racional Boissin que se aplica en esta finca y que se puede aplicar en cualquier ganadería donde crezcan pastos, en cualquier suelo donde crezcan pastos, ahí podemos establecer pastoreo racional Boissin y es todo.